Buenas noches, bienvenidos a La Esencia, una vez más aquí en Mega TV. El gusto de comenzar de vuelta un programa más, estos 25 minutos que tenemos para charlar de tantas cosas que hacen a nuestra vida, a nuestra sociedad, a nuestro país, al mundo, diferentes temas que enfocamos. Y hoy vamos a hablar de algo que tenemos todos, o deberíamos al menos tener todos, cuál es la cédula de identidad, ese documento identificatorio por excelencia que tenemos todos en nuestras billeteras, en nuestros bolsillos, en nuestras carteras. Hoy en día creo que la costumbre es menester que el chico prácticamente al nacimiento tenga una cédula de identidad, no como antes que recién cuando terminábamos la escuela nos pedían la cédula. Hoy no, al chico hay que inscribirlo, hay que anotarlo en algún seguro y te piden la cédula de identidad. Esa cédula que a veces no queremos mostrar para no revelar nuestro nombre completo o porque no nos gusta la fotografía que nos tomaron. Dígame si no es común que alguien no esté satisfecho con esa fotografía que aparece en su cédula de identidad. Pero es tan importante ese documento que nos identifica, que dice quiénes somos, que si bien es cierto no es una licencia, no es un permiso para transitar, pero siempre es menester llevar consigo para que ante alguna eventualidad, ante una necesidad de demostrar la identidad, bueno, uno cuente con ese documento. Y pasa evidentemente por muchos procesos. La cédula que hoy tenemos ya no es la misma de hace tiempo atrás. Hoy en día son otros los materiales, tiene un diseño más moderno, acorde con los estándares internacionales, tiene que ver también con el tema de la seguridad. En fin, hoy vamos a hablar de la cédula de identidad y la única entidad designada por la ley para otorgar esa cédula de identidad, cuál es el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. No hay otra autoridad que pueda expedir la cédula de identidad, como bien sabemos. Comisario Magíster en Asesoría Policial MGAP, Julián Jiménez. ¿Lo dije bien, comisario? ¿Cómo está? Buenas noches, Juan. Buenas noches para los televidentes y bueno, aquí para servir. A ver, MGAP es entonces Magíster en Asesoría Policial. ¿Es así, comisario? Magíster en Asesoramiento Policial. A ver, ¿qué es una especialización, una carrera especial otra vez dentro de lo que es la función de un comisario? ¿Cómo? Vamos a comenzar un poquito por ahí. ¿Qué es un MGAP, comisario, y cómo se llega a eso? Asimismo, es una carrera que uno obligatoriamente por ley debe realizar en el Instituto Policial, en ISEPOL, a los efectos de acceder a la graduación. Eso cada vez que un oficial jefe va a ascender, tiene que sí o sí realizar estos cursos porque son obligatorios por ley y si uno no hace, no está habilitado para el ascenso. Ajá. Me cuentan mis abuelos, comisario, no sé si es así realmente, que antes el documento de identidad era como una especie de carpeta, era bastante voluminosa y uno tenía que llevar eso a todos lados. ¿Cómo fue cambiando, no? ¿Cómo fue evolucionando? Yo recuerdo que mi primera cédula era un plástico así común y corriente con fotografía en blanco y negro. Hoy los estándares son diferentes, son distintos. El material que se utiliza es mucho más avanzado, tiene códigos, tiene lecturas digitales, tiene que estar acorde con los estándares de seguridad y también a nivel internacional lo que se estila, ¿no? Sí, asimismo es la primera cédula de identidad que fue emitida ya en el 1924. Todavía no era una cédula de identidad propiamente dicha en el sentido de la plastificación, que tenga una base en material PVC u otro material. Y posteriormente ya con el transcurso del tiempo pasamos a la primera cédula, más o menos que era una libretita que tenía una hoja insertada en el medio donde estaba la fotografía de la persona, su huella dactilar y también los datos filiatorios. Y posteriormente ya por las exigencias también, por la necesidad que tiene el ciudadano de traspasar fronteras, vivir en los países limítrofes, por hablar así, acá en América Latina, en todo caso ya tener otros documentos para poder viajar a otros países, comenzó las exigencias ciudadanas a los efectos que el Estado emita un documento que habilite ya no solamente el viaje aquí interzona Mercosur, sino ya poder viajar a otros países. Fue así que fue evolucionando la cédula de identidad y también después ya con el pasaporte, que en la actualidad, así como usted estaba mencionando, ya cuenta con mecanismos electrónicos. El mundo globalizado exige que la Policía Nacional
institución emisora también del documento para el Estado paraguayo, vaya incorporando esos mecanismos y estar a la altura de la demanda de exigencia internacional. Claro, son estándares que vienen del exterior, ¿no? Uno tiene que estar acorde con lo que se estila, con lo que se está utilizando internacionalmente. No sé si unificar el diseño, pero lo más parecido posible a lo que se está utilizando a nivel internacional, por razones de practicidad y de seguridad también, seguramente, comisario. Sí, asimismo, la OASI, que es la Organización Civil de Aviación Internacional, es la institución responsable de diseñar aquellos estándares que todos los países tenemos que ir ajustando nuestros documentos a esas exigencias. Hoy, en el anexo 9, Paraguay es signatario de la Convención de Chicago, así que dentro de esa normativa internacional está el anexo 9 y también la resolución 9303 de la OASI, donde se establecen el tamaño del documento, el peso del papel, tipo de papel, gramaje, tipo de fotografía, todas esas exigencias que tiene que el Estado cumplir para emitir un documento, tanto para intrazona Mercosur como para ya a nivel de pasaporte, sea para los nacionales y también para el pasaporte para los refugiados y apátridas, que hoy el Estado paraguayo le está emitiendo también pasaportes para ellos. Ajá. ¿Cuándo nace el Departamento de Identificaciones, así como conocemos hoy, comisario? ¿Qué edad tendría ese departamento tan importante de la Policía Nacional? Y el 21 de enero de 1924, nace el Departamento de Identificaciones, una institución dependiente anteriormente de la Policía de la Capital como institución emisora de documentos. Todos recordamos que el 21 de enero de 1924 fue emitida la primera cédula de identidad al señor Modesto Hidalgo. Esa es una historia conocida, así que ahí nace la vida del Departamento de Identificaciones, que anteriormente dependía de la Policía de la Capital. Entiendo. Y contamos con archivos de aquella época, registro de gente, de ciudadanos que sacaban las primeras cédulas en la historia del Paraguay de aquella época o se han perdido en el tiempo. No, nosotros contamos con riquísimas informaciones de los archivos de las emisiones del año 1924 en adelante, así que la base de datos y el archivo físico de la Policía Nacional está bastante bien protegida y bastante bien conservada, así que las informaciones de aquellas épocas del 1930, 35, 40, 45, 50, ustedes pueden tranquilamente visualizar aquí en formato papel las actuaciones policiales para la emisión de la cédula de identidad. ¿Hasta qué número más o menos en este momento se han emitido las cédulas de identidad? ¿Llegamos a los 8 millones? ¿Por dónde estamos, comisario? Hoy estamos ya a 8.900.300, estamos por llegar a 9 millones, así que eso incluye aquellas numeraciones también de las personas fallecidas que posteriormente tenemos que ir depurando para poder tener exactamente la cantidad de personas que hoy están con vida y que cuentan con documentos de identidad vigente. No hay que olvidar que para poder dar de baja a una persona del sistema de identificación de la Policía Nacional, tenemos que contar con el certificado de defunción original expedido por la Dirección General del Registro Civil. Sin ese documento, nosotros no podemos dar de baja al registro de una persona, a menos que eso también ocurra a través de un mandato judicial. Claro, claro, por ahí es muy obvia la pregunta que le voy a hacer, pero cuando se da de baja un documento por fallecimiento, el número no se vuelve a repetir, es decir, esa persona fallecida se queda, por decirlo de alguna manera, con ese número de identidad, después no puede reaparecer en un ser vivo, por ejemplo, ¿no? Asimismo, esos números de identidad a partir del fallecimiento de la persona queda en el sistema de la base de datos histórica, pero ya no como una información que se pueda incorporar en el Padrón Nacional, por ejemplo, porque nosotros, como ustedes saben, facilitamos informaciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral. En ese contexto, ellos ya van depurando también la base de datos con las certificaciones emitidas por el Registro Civil, pero esos números ya no son reutilizados.
Y dígame, ¿siempre se estableció que sean identificaciones numéricas? ¿Nunca se mezcló con otros signos, con letra? ¿O hay casos, por ejemplo, como en una repetición por error, se puede hacer una cédula con dos números iguales, pero A y B, por ejemplo, para diferenciar? Asimismo, tuvimos casos en los años 90, cuando comenzaba la digitalización. El proceso manual, en aquel entonces, hubo situaciones donde realmente una cédula se le había asignado a dos personas. En aquel entonces se había dado la posibilidad a aquellas personas que han sufrido esa situación a los efectos de cambiar su número de identidad, su número de cédula de identidad con otros números a los efectos de que eso siga siendo personalísimo. Pero muchísimas personas de ese entonces ya tenían su título, habían reconocido a sus hijos, habían celebrado matrimonios o habían celebrado actos jurídicos de relevancia que ya le impedía cambiar ese número de cédula. En ese caso fue que se había incorporado un sistema alfanumérico de agregar una letra al segundo número a los efectos de diferenciar a esas personas, ya sea en un sistema bancario, demostrar que son personas diferentes o cualquier otro acto jurídico. Ujú. Comisario, ¿todavía se usan las tintas, o sea, el entintado de dedos para aquellos que van a sacar la cédula por primera vez? ¿Hoy ya tenemos los escáneres electrónicos para ese tipo de registro? Sí, todavía tenemos nosotros dentro de lo que es la atención a la sede central y el 65% de las oficinas regionales a nivel país ya cuentan con el lector de huella digital. Pero todavía para el sistema de identificación de personas, ya sea en la morgue, personas fallecidas en la vía pública o personas de servicio penitenciario, atención penitenciaria para cédulas internos, también servicios hospitalarios, todavía seguimos teniendo la identificación a través de huellas en tinta. ¿No hay una norma que diga una edad mínima o máxima para tener cédula de identidad? Es decir, un recién nacido ya podría sus padres tramitar la cédula o no es así, comisario. No hay ninguna norma que le exija o le obligue al ciudadano a tener la cédula de identidad a un RN, pero bueno, pues muchísimas familias ya al recién nacido, al inscribirle, ya pasa por el departamento de identificaciones a hacerle la cédula, porque el cedularle a un niño recién nacido es mero trámite, es un trámite rapidísimo, porque al ser recién nacido nosotros no podemos tomarles huellas dactilares, por ejemplo. Entonces ya el niño, si está despierto, si está dormido, en la condición en que esté, se le puede hacer la cédula de identidad, a los efectos de proteger ya y de garantizar aquellos derechos constitucionales que obliga a la Policía Nacional a expedirle la cédula de identidad al niño, y también dentro de lo que es la obligación de papá y mamá de que ese niño cuente con un documento a los efectos de su libre circulación dentro del territorio nacional y, por qué no decir, también a nivel internacional. Ujú. Yo recuerdo en mi época, los niños no teníamos cédula, nos pedían cuando terminábamos la primaria para ir a la secundaria, los colegios nos pedían cédula de identidad y ahí sacábamos por primera vez. Ahora ya no es igual, ¿no? Los bebés se sacan cédulas porque, en mi caso particular, por ejemplo, mi hijo, para anotarlo en IPS, para incluirlo en el seguro de IPS, nos pidieron la cédula de identidad, por lo tanto, él tiene su cédula que todavía está vigente con la fotografía de bebé. ¿Es el común de los casos ahora, comisario, mucho más temprano, los chicos tienen cédula? Sí, así mismo es. Nosotros, dentro del plan, de un plan piloto de cedularle al nascituro, ya estamos implementando boca de atención personalizada en los distintos hospitales donde hay un índice importante de nacimientos, así que para nosotros es una oportunidad de acercarnos al niño y a la familia a los efectos de cedularle cuando todavía está en cuidado médico o en reposo materno su madre o su familia completa. A veces tenemos familias, por ejemplo, en el Instituto de Previsión Social, que la familia viene a renovar su cédula ya que el niño recién nacido también está haciendo. Entonces, esa es una oportunidad que nosotros tenemos de acercarnos a la familia y de tener ya registrado a ese niño en la base de datos y emitirle el documento que le garantiza la protección de todos aquellos derechos que la Constitución Nacional establece para nosotros.
Ujú. La vigencia de la cédula es de 10 años en todos los casos. Yo recuerdo una época era de 5, bajó a 5 y después de vuelta subieron a 10. No sé si es en todos los casos o la primera vez dura menos, no podría decir porque usted me va a indicar la exactitud, ¿no? Pero ¿a qué estándares responde la policía cuando determina 10 años? Digamos, es consejo de los antropólogos que dicen, bueno, uno no cambia demasiado antes de los 10 años, a partir de los 10 años sí ya el aspecto físico de una persona cambia bastante. ¿Siguen esos estándares, esos consejos o por qué se determina lo de los 10 años, comisario? Nosotros tuvimos documentos de validez de 5 años. Obedece a política institucional porque realmente la cédula de identidad, el 90% lo utilizamos para el día a día en la República del Paraguay. Hoy a nivel del bloque Mercosur sí ya utilizamos también en otros países, pero la recomendación también de la OASI en cuanto a la variación del rostro de la persona deja a decisión del Estado emisor extender la validez de 5 años hasta a 10 años, tanto en la cédula de identidad como en el pasaporte. Hoy no, la Policía Nacional emite pasaportes solamente con una validez de 10 años y emite cédula de identidad de validez de 3 años para los refugiados y apátridas y también emite pasaporte de validez de 3 años para los refugiados. Hoy estamos con esos estándares, pero las recomendaciones que recibimos de la OASI a través del anexo 9 y la Convención de Chicago, que orienta a la toma de decisiones o políticas del Estado en cuanto a la validez, al tiempo de validez de la cédula de identidad y ni qué decir el pasaporte. Dentro de ese contexto, la Policía Nacional ha extendido la validez de la cédula a 10 años y sigue manteniendo la validez del pasaporte para los nacionales en 5 años. Comisario, ¿tiene usted una idea del porcentaje de la población paraguaya que debería ya contar con cédula de identidad y que por alguna razón no tiene ese documento de identidad? ¿Y qué se puede hacer? ¿Hay campañas? ¿Qué se puede hacer, comisario? La primera pregunta, ¿qué porcentaje de la población debería ya tener cédula y no tiene? ¿Y qué se podría hacer? En realidad, para nosotros, como Policía Nacional, nos preocupa el índice de su registro. Hoy, la política del comando institucional es salir a buscar a aquellas personas que no tienen todavía cédula de identidad, porque nosotros tenemos todavía una franja poblacional de adultos que no tienen cédula de identidad, que están accediendo a su primera cédula de identidad ya siendo adultos, y también estamos teniendo todavía una población de tercera edad que tiene la necesidad de acceder a su primera cédula. Ese en el tema adultos. Ahora, en el tema niños es preocupante también para nosotros al no saber cuántos niños hoy en la República del Paraguay no tienen cédula de identidad, información que nos deberían facilitar la institución que da la identidad, en este caso el registro civil. Dentro de ese contexto están las campañas de cedulación masiva, estamos dejando las ciudades y estamos internándonos en los barrios, trabajando con los municipios, estamos en las zonas fronterizas, muy fuerte la campaña de identificaciones hoy en la zona norte. Estuvimos recientemente en la ciudad de Puenteciño, una ciudad a 180 kilómetros distante de la ciudad de Concepción, donde tenemos una oficina permanente. Así que hoy nosotros, como política del comando institucional, es dejar las ciudades y salir a buscar a todas esas personas que no tienen cédula de identidad, si es que ya tiene una partida de nacimiento. Está el otro escenario poblacional que también preocupa a la Policía Nacional, cuál es aquellas personas que han nacido dentro del territorio nacional, pero no están inscritos y son adultos. Han nacido dentro del territorio nacional, son niños y no están inscritos. Entonces, ese es el trabajo conjunto que hoy estamos enfocando con la Dirección General de Registro Civil a los efectos de acercar el servicio público a los municipios y ya llevar cédula de identidad, registro civil. También hoy ya acompaña el servicio la gente de la SENADI, una institución que protege el servicio para aquellas personas con discapacidad. Así que desde el Departamento de Identificaciones, para nosotros
es una preocupación, como decía antes, no saber cuántas son las personas que hoy nacieron dentro del territorio nacional y no tienen cédula de identidad. Ocurre también tal situación que también estamos trabajando con institutos penitenciarios, aquellas personas que hoy están recluidas y no tienen cédula de identidad, y también ocurren las situaciones de aquellas personas que por alguna razón no están inscritas en el registro civil. Entonces se activa el protocolo de atención a los adultos que pasan a formar aquellas personas que son hijos de la ley de conformidad a lo que establece la ley 1266 del registro civil, en su artículo 62, que establece un procedimiento para ellos, y también tiene un decreto reglamentario que lo estamos trabajando ampliamente en aquellas ciudades y colonias, barrios, en donde estamos encontrando adultos mayores que no tienen inscripción en la Dirección General de Registro Civil. Esas personas tienen derechos y garantías constitucionales que nos obligan a nosotros como Estado a extremar aquellos recursos a los efectos de otorgarle una identificación y posteriormente a eso que puedan acceder a aquellos beneficios que todos ciudadanos tienen en la República del Paraguay. Así mismo. Bueno, comisario, se me fue el tiempo. Me quedaban algunas consultas que podríamos plantear en una próxima oportunidad. Yo le agradezco por habernos brindado su tiempo en la noche de hoy. Vamos a consultarle de vuelta otras cosas próximamente. Incluso por ahí ya recibimos la muy amena invitación de visitar con nuestras cámaras y nuestros micrófonos el Departamento de Identificaciones y ahí aprovechar de hacer las preguntas que nos quedan y ver un poquito cuál es el proceso también que lleva a cada cédula de identidad. Comisario, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, está la casa de ustedes, con gusto. Nosotros aquí estamos para servir y bueno, todas las informaciones públicas que están aquí en el Departamento de Identificaciones y los procedimientos que nosotros realizamos para la cédula de identidad está a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisario. Subcomisario MGAP Julián Jiménez, asesor jurídico entonces del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Pausa y ya volvemos. Bueno, evidentemente que lo vamos a llamar de vuelta al comisario. Tantas preguntas que nos han quedado con respecto a ese material identificatorio por excelencia en nuestro país, que es la cédula de identidad. Por ejemplo, cuántas cédulas procesan por día, la gente, qué días puede ir, los horarios, los costos. ¿Qué pasa con las cédulas falsificadas? Aquellas cédulas que son de contenido falso, es decir, que emite la policía, pero cuyo contenido es falso, y las cédulas de identidad efectivamente falsas de origen, ¿no? Y otras cositas más que surgen a partir de este documento que es tan importante en nuestras vidas, como por ejemplo la validez de un documento alternativo. Por ejemplo, cuando uno no tiene cédula de identidad, ¿qué tanto puede llegar a valer el registro de conducir? Eso no está previsto. La cédula es la cédula y no puede ser reemplazada por ningún otro documento. En fin, cosas que se nos quedan entonces para una próxima oportunidad para seguir averiguando acerca de todo lo que rodea a ese documento de identidad que todos llevamos con nosotros a todos lados, o por lo menos debería ser así. Hasta la próxima en La Esencia.